Seguimos en pandemia, pero seguimos conociendo a más artistas de oro. Hoy está conmigo Juan Fernando Cerdas, o más bien nosotros estamos con él porque estamos en su casa, en Virrí de Jesús de Santa Bárbara de Heredia. Y hablábamos de que me decía que él vivía muy lejos, pero resultó que casi que somos vecinos. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por recibirnos en su Bienvenidos. casa. Siempre nos gusta comenzar por conocer el Juan Fernando chiquitillo. ¿Cómo era su familia? ¿Dónde nació usted? ¿Sus hermanos, sus hermanas? Bueno, nací en febrero de 1950, hace bastante más de medio siglo. Nací en Guatemala, pero soy costarricense, siempre lo he sido. Nací en Guatemala por una circunstancia que puedo contar un poquito en detalle porque sí tiene cosas que ver con cómo ha sido mi vida y cómo ha sido mi actitud frente al teatro. Mis dos familias siempre estuvieron bastante metidas en cosas de política. Mi abuelo materno, José Albertazzi Avendaño, que también fue poeta, muy conocido en su generación, fue diputado un montón de años, era del partido de Calderón Guardia. Y estuvo muy mezclado en todas esas actividades políticas. Era casado con Carlota Herrera Brown, que era una sobrina nieta de don Braulio Carrillo. De manera que era gente como metida siempre en cosas de actividades políticas. Mamá nació en ese hogar. Mi bisabuelo era italiano, inmigrante, de aquellos italianos anarquistas que llegaron a fines del siglo XIX aquí a Costa Rica. Y entonces mamá siempre estuvo metida en ese ambiente de actividades políticas. Sin embargo, desde los 15 años, ella se decidió por otra orientación política. Mamá se hizo comunista desde los 15 años. Suena a conflicto familiar ahí. Sí, un poco. Mi abuelo y mi abuela, ella contaba que los oyó discutiendo una noche y decía mi abuela, qué tristeza, Alicia, tan linda persona que si se está haciendo comunista. Y le decía a mi abuelo, tranquila, si a los 20 años no es comunista, no tiene corazón. Si a los 40 sigue siendo comunista, es que no tiene cerebro. Pero mamá murió hace un año, de casi 102 años, insistiendo en que iba a seguir siendo comunista toda su vida. Bueno, esa fue mamá. Mi papá, por otro lado, de otro tipo de familia, hijo de un zapatero. Mi abuelo era zapatero y mi abuela paterna era maestra, con una marimba de hijos. Pero papá era Cerdas Mora. Cerdas porque mi abuelo se cambió el apellido, no era Cerdas. Se peleó con el papá y entonces se quitó el nombre del papá. Pero acabamos cristiando Cerdas. Entonces, Cerdas Mora. Mi papá era primo hermano de Manuel Mora y hermano de Jaime Cerdas, dos fundadores del Partido Comunista. Papá también era metido en la actividad comunista, pero no tanto. Mi papá era farmacéutico y se dedicaba más a su trabajo. Mamá era la que estaba más, y que fue la que más posiblemente me orientó a que yo fuera una persona sensible a los problemas políticos y sociales y de justicia social y todo este tipo de cosas. En fin, durante la guerra del 48, entonces mi abuelo materno quedó del lado del gobierno, el que perdió la guerra, y los comunistas eran aliados de ese gobierno. Entonces, al terminar la guerra, al perder la guerra el gobierno, se tuvieron que ir al exilio. Yo tenía una tía que vivía en Guatemala, entonces se fueron para allá a Guatemala, mi mamá y mi papá detrás, eran novios, se fue detrás, se casaron allá nací yo y allá viví mis 2 primeros años en Guatemala. Y cuando yo tenía como 2 años,
resolvieron mis padres regresarse. Hay que pensar en qué condiciones estaba Costa Rica en ese momento. Era la Guerra Fría a nivel mundial, y aquí en Costa Rica, año 52, había mucha represión contra los comunistas. En esa época se decía, no le hable, no le compre, no le venda. Y entonces, en general, estaban bastante reprimidos, digamos, los comunistas. Usted me cuenta, yo pienso en mi abuela, que para ella como ser comunista era sinónimo de ser mala persona. Ser el diablo, sí. Sí, era una persona mala. Claro. Y entonces resultó que se fueron a vivir a Guanacaste, porque Guanacaste en esa época era otro planeta, ¿verdad? No es el Guanacaste que conocemos ahora de los grandes hoteles y las playas visitadas, sino que era un Guanacaste que se debe haber parecido mucho más a como era Guanacaste en el siglo XVIII, en el siglo XVII, que lo que es ahora. Es decir, yo viví en un Santa Cruz primero y Nicoya después, en donde la electricidad la quitaban a las 10 de la noche porque era una planta eléctrica que surtía. Todas las calles eran de tierra. Yo recuerdo los jeeps que los envolvían en cadenas para que pudieran andar en los barriales de las carreteras y todo esto. Otro planeta, ¿verdad? Las casas estaban construidas alrededor de la manzana y en el centro lo que había era un patio colectivo en donde todo el mundo compartía los gallineros y todas estas cosas, ¿verdad? Ese fue mi mundo de infancia, mi primera infancia. Pero al llegar yo más o menos como a los 8 años, mis papás resolvieron que no querían que yo siguiera creciendo ahí, sino que tuviera acceso a una mejor educación, a un mundo como más rico culturalmente. Entonces se vinieron para San José. Y acá, nos vinimos acá, ya nacieron mis otros hermanos menores. ¿Cuántos otros hermanos? Tengo una hermana mayor, Gabriela Echandi, que es hija de un primer matrimonio de mamá con un señor Echandi, primo hermano de Mario Echandi, el que fue presidente, Gabriel Echandi. Y tengo 2 hermanos, historiadores los dos, menores, 4 años menor uno, 5 años menor la otra, ambos que estudiaron en el Castella, como yo, pero no se dedicaron tuvieron formación artística. Mi hermana tocaba flauta, mi hermano tocó viola, pero después no se dedicaron a eso, se dedicaron a la historia. Entonces llegamos aquí y me matricularon en el Castella, porque el Castella de alguna manera era un refugio de tolerancia para todos esos hijos de gente de izquierda que no tenían un espacio cómodo en otro lado. Y entonces en ese tiempo en el Castella estábamos Manuelillo Mora, hijo de Manuel Mora, que estudiaba allá en el Castella, y su hermana Isabel, que eran hijos del primo hermano de papá, ¿verdad? Entonces yo los veía como mis primos. Patricia Mora, la que fue ministra de la mujer y todo esto, que también es prima hermana, el papá era primo hermano de mi papá y también estaba en el Castella, y Eduardillo, el hermano de ella. Estaban las hijas como en casa, ya cuando usted llegó al Castella. Estaban las hijas de Fabián Dobles, que Fabián Dobles, ¿verdad?, era también del partido. Ahí estudiaban las hijas de Fabián. Estaba Diriangén Rodríguez, que también era hijo de Pallín, otro comunista. Y estaba ¿quién más? En fin, bueno, no recuerdo. Entonces, era un montón de gente, porque el Castella era, digamos, como amplio. Don Arnoldo era amplio en ese sentido. La hija de Carlos Luis Fallas, de Calufa, Rocibel Morera, estaba ahí también. Que también se dedicó al teatro después, pero después se fue a la filosofía y abandonó el teatro. En el Castella hice mis primeras experiencias en teatro. Allí fue que me vinculé realmente con la actividad teatral. Una vez en el viejo Arlequín
el viejo Arlequín, quiero decir, el que manejaban Lenín Garrido, Guido Sáenz, José Trejos, y montaron El amor de don Perlimplín con Belice en su jardín, de García Lorca. Y ahí había dos personajes para niños, los dos duendecillos, y entonces invitaron a que el Castella enviara a dos actorcitos. A dos duendecillos. Y entonces, a dos duendecillos. Entonces, nos llamaron a Alejandro Herrera, el hijo de don Arnoldo, y a mí. Entonces los dos hicimos los duendecitos de El amor de don Perlimplín con Belice en su jardín. Ahí actuaba Guido Sáenz, hacía de Perlimplín. Belisa era Quitico Moreno. Y Marcolfa era doña Flora Marín. Esos eran. Y como la obra era cortita, montaron otra obra de Manuel José Arce, un guatemalteco, El gato murió de histeria, en donde actuaba Óscar Castillo, que era un muchachillo joven en ese tiempo, que comenzaba a hacer teatro. Esa fue mi primera experiencia teatral, y me ennovió con la profesión. Comencé como actor, ya después fui evolucionando hacia otras cosas. Y entonces esas pocas experiencias que hacíamos en el Castella, llegó a trabajar en ese tiempo don Sergio Román de Ecuador, a enseñar al Castella teatro, y con él estuvimos allí. Y luego otros profesores que fueron pasando por el Castella que nos dieron algún tipo de formación. A la vez, yo seguía haciendo teatro en la juventud del partido Vanguardia Popular, que dirigía Luisa González, que acaban de hacer La Benemérita de la Patria, la autora de A ras de suelo. Entonces con Luisa hacíamos teatro, y hacíamos teatro ahí en los locales del partido, y girábamos por el país haciendo teatro en distintas partes. Y hacíamos un montón de cosas distintas. Hacíamos obras de Adolfo Herrera García, el autor de Juan Varela, que era un periodista del partido. Es que es curioso, pero en ese tiempo, no es que... Ahora en este momento yo no estoy vinculado con nada de actividades políticas y eso, pero en ese momento, en esa época, hay que pensar que la mayor parte de las figuras valiosas de la cultura estaban vinculadas al Partido Comunista, que eran Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, Luisa González, Virginia Grutter, Emilia Prieto, todas esas gentes eran del partido. Jorge de Bravo, Jorge de Bravo era compañero mío de célula, porque todos teníamos la esperanza de que el mundo pudiera ser distinto, pudiera ser mejor de alguna forma, y quien podía defender ese concepto en aquel momento eran los comunistas. Después han pasado mucha agua debajo del puente, después nos dimos cuenta de que la historia era distinta, que Stalin fue un horror, que por suerte se cayó el socialismo real, que todo ese tipo de cosas, pero ya esa es otra historia. Viviendo en aquel momento, las cosas eran así como las estoy contando. En fin, terminé el Castella, y entré a la universidad. Perdón, usted nos contaba antes que usted fue la tercera generación del Castella, sí, de personas graduadas. De la tercera, sí, salí en el año 67 del Castella. Estábamos apenas comenzando a salir. Que ese dato es importante porque yo nunca he escondido en las entrevistas que yo soy del Castella y también tengo un gran amor por el Castella. Y como usted ha contado, resulta que muchísimas de las personas que he entrevistado suelen estar conectadas de una u otra manera con el Castella. Sí, el Castella fue fundamental en la formación de esa generación nuestra, que fue una generación en muchos casos de ruptura. En ciertos géneros artísticos lo fue. Ahora voy a por qué. Cuando salí del Castella en el año 67,
todavía en la universidad la actividad teatral estaba reducida a lo que se llamaba el teatro universitario, que era como una actividad, digamos, lateral de alguien que quisiera estudiar algún otro tipo de cosas, pero que le tuviera afición por el teatro. Pero hubo otra generación de artistas no vinculados con los comunistas, sino más bien vinculados con el Partido de Liberación Nacional, que hay que ser justo en esa cuestión, reconocerles que fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura nacional, que eran más los socialdemócratas tradicionales. Ahí estaba Lenín Garrido, estaba Daniel Gallegos, estaba don Beto Cañas, Guido Sáenz, bueno, Carmen Naranjo, todos artistas valiosísimos, que además, como tenían acceso al poder, al gobierno, lograron que se fundara el Ministerio de Cultura, que se abriera la Compañía Nacional de Teatro y, entre otras cosas, que se abriera la primera escuela de teatro universitario del país. Entonces, yo para ese tiempo había entrado a estudiar filología. Estudié primero filología española, y poco a poco me interesé en la filología clásica y me fui dedicando al sánscrito. Estuve a un tris de dejar el teatro por interés en la filología clásica. La filología clásica es muy absorbente, es muy interesante. Yo vivía feliz encerrado en los libros, traduciendo textos del Rig Veda y del Yayurveda y todas estas cosas. Pero resulta que estallan todas las revueltas estudiantiles y revolucionarias de los años 68, 69, 70. Y me dije yo no puedo estar encerrado aquí como un erudito antiguo en todas estas cuestiones mientras las cosas están. Mayo 68 en París, la matanza de Tlatelolco de estudiantes en México, la invasión de los rusos a Praga, un montón de cosas que comenzaron a pasar en el mundo que le dieron un socollón a mi generación. Yo estaba, éramos escasos 20 años tenía yo cuando comenzó a pasar todo eso. Y entonces me golpeó mucho y yo dije, no puedo seguir yo aquí de filólogo clásico, sino que tengo una herramienta con la cual yo puedo hacer algo por todo ese asunto. Y ese algo es usar el teatro como una herramienta para discutir los conflictos humanos. Y entonces para mí, lo que yo veía en el teatro es, para que haya acción dramática tiene que haber un conflicto dramático. Esa es una ley de la materia teatral. ¿Y qué son esos conflictos dramáticos? Son los conflictos entre seres humanos. Y el teatro, aun cuando yo haga una obra de Sófocles de hace 25 siglos, siempre voy a estar hablándole a un público de hoy, desde mi realidad contemporánea, de conflictos que el público entiende traducido a sus conflictos cotidianos. De manera tal que cualquier obra de teatro siempre le está hablando al público de sus propios conflictos. Y esa era una manera política de entender el teatro. Y en torno a eso nos centramos, en torno a eso estaba centrado el mejor teatro del mundo. En cualquier obra, cualquier grupo teatral, Giorgio Strehler en Italia, el Ariane Mnouchkine en Francia con el Teatro du Soleil, cualquier movimiento teatral importante tenía que ver con los conflictos de la época. Era una época profundamente politizada. Y entender el teatro, uno lo entendía como aquello que decía Brecht: el arte que dice que no tiene partido significa que pertenece al partido dominante. Ya la realidad ha cambiado mucho, pero no ha cambiado en lo esencial. Es decir, los mismos problemas de injusticia social y de todo ese tipo de cosas que vivía en mi época se siguen viviendo ahora. Lo que pasa es que se viven de manera diferente. Pero bueno, ok, entonces eso definió mucho el modo
en que me fui dedicando a la actividad teatral. Hacíamos teatro... ¿Cómo fue ese cruce, o sea, de Juan Fernando en la filología? Me metí a estudiar teatro a la escuela. Entré con la primera generación de estudiantes de teatro de la UCR. Y 4 años después ya estaba de profesor en la escuela. Fui profesor ahí en esa escuela por 10 años y después me fui a trabajar a la Universidad Nacional y trabajé allá otros 15 años hasta que me pensioné. Pero bueno, pasó algo muy importante en esa época. Parte de todas estas cuestiones políticas de la época fue que se vinieron las dictaduras militares en Sudamérica. Y las dictaduras militares, entre los primeros sectores a que golpearon fue a las actividades teatrales y sobre todo a la actividad artística teatral que tenía que ver, digamos, con los problemas de conciencia del público. Y entonces poquito a poco tuvieron que comenzar a irse al exilio los argentinos, los chilenos, los uruguayos. Costa Rica en ese momento era un caldo de cultivo totalmente distinto, ofrecía otras condiciones, era un país democrático, abierto a recibir a los exiliados políticos, y además se habían comenzado a crear las instituciones del Estado que pudieran albergar la actividad teatral. Es decir, ya había la posibilidad de que la gente fuera contratada como profesor en la universidad o como actores y actrices en la Compañía Nacional de Teatro. En fin, y se comenzó además a hacer teatro aquí de martes a domingo, todas las noches, excepto el lunes porque había que descansar alguna noche, pero siempre había público y fácilmente se llegaba a 100 funciones. El Estado puso un verdadero apoyo a todo ese desarrollo. Qué sé yo, buses venían desde Atillo, desde Desamparados, la gente como por 5 pesos les daban el bus ida y vuelta y la entrada al teatro, y eso hizo, digamos, un incremento de la actividad teatral, porque aparte de eso también de golpe hubo una gran cantidad de profesionales del teatro dedicados a esa cuestión. Antes había habido un pequeño periodo en el cual comenzaron a alimentar la actividad teatral con profesionales españoles, pero entonces más era un teatro tradicional español, un poco avejentado, que es lo pero al llegar toda esta gente ya entonces la latinoamericanidad del teatro como que ¡pum! Hizo así, ¿verdad? Bueno, y volviendo a mi perspectiva, lo que ocurrió fundamental para mi desarrollo fue que vino Atahualpa del Chopo, el gran maestro del teatro uruguayo y sudamericano, en aquel tiempo uno de los directores más importantes del continente, y trabé una fuerte amistad con Atahualpa. Y fui su asistente. Y a través de un par de años de estar trabajando continuo con él, yo creo que ahí fue mi formación. Mi formación no fue tanto en la cosa de la academia, sino en ver cómo un gran profesional desarrollaba y solucionaba sus cosas. Y entonces me hice el amiguinches de Atahualpa, ¿verdad? Siempre andaba pegado a él y salíamos, conversábamos, nos tomábamos las cervezas juntos, toda la cuestión. Y eso fue muy definitorio para mí. También porque Atahualpa tenía el mismo tipo de orientación ideológica que yo tenía y éramos sensibles a los mismos problemas. A ver, estoy dejando de lado otro maestro, gran maestro que tuve, que fue Juan Enrique Acuña, el fundador del moderno teatro de muñecos, que había llegado unos años antes y del cual también me había vuelto yo como hermano. A mí me encantaba las amistades con los viejos sabios.
y de los cuales yo podía aprender un montón de cosas. Con Juan Enrique Acuña yo me desarrollé como director de teatro de muñecos, aprendí mucho a hacer todo ese tipo de cosas y estuve pegado al moderno teatro hasta... El año pasado logramos sacar un libro de celebración de los 50 años de existencia del moderno teatro de muñecos. El último espectáculo que ellos hicieron, no el penúltimo, fue una obra mía, una adaptación de la Odisea que hicieron con muñecos y que recorrimos buena parte del mundo, ¿verdad? con ese espectáculo. Y hubiéramos seguido haciendo funciones si no es por la pandemia, que la pandemia nos cortó la cabeza. Bueno, en fin, quería mencionar a Juan Enrique Acuña también como uno de mis grandes maestros. Pero de la investigación que hice sobre su trabajo, entonces ya tengo una idea de sus afinidades. Afinidad creo que más a la dirección en teatro y también afinidad a los muñecos, esos dos lugares. Sí, yo con los muñecos fue, digamos, como una infidelidad al teatro de actores que hice durante un tiempo largo. Y luego, ahora ya de viejo, volví a esta experiencia que me invitó el Moderno Teatro de Muñecos e hice ese trabajo con ellos. En realidad nunca me dediqué propiamente al teatro de muñecos, si no es en el tiempo que estuve trabajando con Juan Enrique. Y sí me fui orientando hacia la dirección y hacia la escritura de teatro. Pero digamos que cuando ya me separé de la actividad del teatro de muñecos, me dediqué a trabajar con Atahualpa, los años que Atahualpa estuvo aquí, y cuando Atahualpa se fue, hicimos un primer núcleo, el primer grupo de teatro independiente que constituí, que fue el Teatro 56. Le llamamos 56 porque la primera obra que hicimos fue una obra en coproducción con el grupo de teatro del Castella, con Grutiacas, sobre la guerra de 1856. Entonces nos quedamos llamando Teatro 56. Y luego hicimos una sala que se llamó la Sala de la Calle 15. Que creo que todavía existe por ahí algo, pero yo no sé cómo se llama ahora, que queda en el costado sur del Museo Nacional, ahí en la Avenida Segunda. Construimos nosotros ese teatro con nuestras manos. Lo hicimos en colaboración con el Instituto Cultural Salvadoreño Costarricense, de Manlio Argueta y Mimi Prado. Mimi Prado en ese tiempo era directora de eso. Entonces, esa casa, una casa donde estaba el Centro Cultural Salvadoreño, lo constituimos en un teatro. Y allí en ese teatro, por primera vez, nos hicimos cargo de una sala. Perdón, si es frente a la Plaza Teatro, ¿verdad? Si ese sí es el sur. Me perdí. Cuando hicieron una ampliación de la Avenida Segunda, y entonces esa casa le cortaron la mitad. Pero todavía siguió el teatro existiendo. Creo que votaron la parte que nosotros habíamos hecho de teatro. Pero ahí sigue habiendo una sala. Eddie Mora, creo que... Eddie, ¿cómo se llama? Sí, ahora se llama Frente a la Plaza Teatro. Ok. No sabía que había empezado por ahí. Sí. Sala de la Calle 15. Sala de la Calle 15, sí. Ahí hicimos varias obras con Rubén Pagura, con Gerardo Arce. Ahí estuvo también, en ese grupo estuvo Marcia Mayoco, era el corazón de ese grupo. Marcia Mayoco, chilena, que murió ya hace unos años, desgraciadamente. Y bueno, con ese grupo estábamos nosotros cuando comenzó a ocurrir una transformación en la actividad teatral del país, vinculada
con la transformación de la vida económica del país. Fue cuando comenzaron a hacer los planes de ajuste estructural, fue cuando comenzaron a meterse las medidas neoliberales en el país, comenzaron a cortar el apoyo del Estado a la actividad cultural. La actividad cultural tuvo, como cualquier otra actividad, que volverse absolutamente comercial, es decir, a rascarse con sus propias uñas. Entonces, eso produjo un montón de cambios en todo el país y en todas las instituciones culturales. Fundamentalmente en la actividad teatral lo que pasó fue que entonces comenzaron a reducirse las salas, a reducirse los días de semana que se hacía teatro, a reducirse los elencos, a reducirse los presupuestos y a reducirse las expectativas culturales, artísticas y sociales de la actividad. Es decir, fue un encogimiento así, y entonces de pronto comenzaron a proliferar los teatritos en donde la cosa era chistes, sexy, comedias, y ahí fue donde comenzó a empantanarse la actividad, una actividad que había llegado a ser de las más importantes en América Latina en algún momento, ¿verdad? Y ahora en este momento nosotros no sé en qué nivel estamos. Ya. A mí, desde la primera vez que escuché que hubo una época en la que en Costa Rica se tenían los teatros abiertos y llenos de martes a domingo, me quedé con la boca abierta. Pero aún más, usted hoy que menciona, creo que ese éxito se llegó a dar gracias a la ayuda del Estado. Sí. O sea, como que creo que ese es el mayor cambio. O sea, ¿por qué ahora no hay salas llenas de martes a domingo? Porque no hay ayuda del Estado. Y yo no le llamaría ayuda, porque no es un desprendimiento generoso del Estado. Claro. Era cumplir con una obligación del Estado. Pero es que eso siempre ha sido así. Es decir, no hay, qué sé yo, en Grecia, en la Grecia de Pericles, era el Estado ateniense el que sostenía la actividad de los grandes trágicos griegos, que toda la humanidad sigue reconociendo 25 siglos después. No porque pudieran ver a ver si sobrevivían haciendo sexicomedias. Es que ahí es donde está el problema. Era un Estado responsable culturalmente. Yo creo que el Estado es responsable. Y esas son cosas que se han perdido. Es responsable de la educación, es responsable de la salud, es responsable de la cultura. Tienen que hacerlo. Pero poco a poco se fue echando para atrás, dejando la responsabilidad. Vean a ver qué hacen, vean a ver cómo sobreviven. Y nosotros, los teatristas, que amamos nuestra profesión y que estamos dispuestos a trabajar hasta gratis y hasta pagar por trabajar, porque lo hacemos, somos sobreexplotados por tontos. Bueno, no sé por tontos, por amor a la cultura, por amor a la profesión. Pero la cosa fue así. Se vino para abajo todo eso. Bueno, volviendo a mi vida, estábamos en eso, con esa actividad de la sala de la calle 15 y el Teatro 56. Y de pronto salió la posibilidad de hacer un teatro de la Municipalidad de San José. Si el grupo se integraba a la municipalidad. Y en ese mismo momento me ofrecieron a mí una beca para ir a estudiar teatro a Nueva York. Hacer una maestría en New York University. En dirección. En dirección. Y entonces mis compañeros se integraron al trabajo de la municipalidad, todos como equipo, y yo me fui a Nueva York. Allí comenzó otra etapa totalmente distinta de mi vida artística, no tan activa en cuanto a producción. Hice solamente un espectáculo estando allá en Nueva York, me fue bien, con obras de Darío Fo. Pero más bien fue como ver qué cosas estaban pasando en el mundo, ver qué actividades artísticas y teatrales nuevas estaban ocurriendo en el resto del planeta. Fue muy enriquecedor para mí esos años,
Estuve 3 años viviendo en Nueva York, viviendo ahí en el puro Manhattan, en el barrio donde está Off-Broadway, viendo todo lo que se podía ver en ese tiempo, ¿verdad? Fue muy activante para mí esa experiencia. A la vez, en el mundo, lo estaba pasando ahí algo fundamental. Cayó el muro de Berlín, cayó el campo socialista. Toda mi perspectiva de cómo veía la vida con la ideología de los años 70 hizo ¡cuá! Porque cambiaron todas las circunstancias, cambió todo. Bueno, ese tiempo fue un tiempo como muy importante para mí de recibir. También de hacer la digestión de lo que había sido mi formación, porque yo no me fui siendo un chiquillo a comenzar mi carrera. Yo ya había tenido desarrollo profesional aquí. Y allá de lo que se trataba era como de un año sabático, de vivir en un mundo rico y complejo culturalmente, en donde yo pudiera reflexionar y revisar lo que había sido toda mi experiencia previa. Ahora que usted mencionó Off-Broadway, tengo una curiosidad por sus producciones. Usted tiene un gusto al teatro musical, si no me equivoco. Para mí fue muy importante la formación musical en el Castella. Fui músico, estudié trombón, estudié piano. No me dediqué nunca después a la música, pero sí soy melómano, es decir, me paso oyendo música, sobre todo música clásica, y me interesa mucho siempre la textura musical de mis espectáculos. En todos los espectáculos que trabajé, me salté una cosa en mi historia de formación antes de irme a Nueva York, que fue Rubén Pagura había trabajado conmigo en el Teatro 56, pero en un momento determinado él se separó e hizo su grupo de músicos con Juan Carlos Ureña y otra serie de músicos. Y entonces Rubén escribió unas cuantas cantatas que le llamaban, que era teatro con canciones, que yo dirigí. La cantata centroamericana, el Cristo de Indias, y algún otro que no me acuerdo en este momento. Pero era sobre todo teatro y canto. Y después seguí con el tema. Ahora voy a la siguiente etapa, en donde sí estuve haciendo mucho más trabajo. Pero yo no se lo atribuiría tanto a mi experiencia en Nueva York, porque las comedias musicales de Nueva York son otra cosa. Son un género, a mi manera de ver, un poquito frívolo, que de vez en cuando no lo son, de vez en cuando son más bien como bien fuertes políticamente, esos espectáculos. Pero yo más bien lo que hice fue desarrollar algo que ya había como una tradición en el teatro latinoamericano. Ariel Ramírez, un compositor argentino, había estado trabajando mucho con gente de teatro en esa época. En Chile, en la época de Allende, todo eso, hicieron muchas experiencias de música mezclada con eso. Otra cosa era la riqueza musical disponible que había en el medio teatral aquí, que me facilitó eso. Porque entonces eran Fidel Gamboa, Adrián Goizueta, todos esos compañeros que éramos todos metidos en las mismas actividades de manifestaciones políticas y de cosas de las actividades públicas del partido, y todos metidos en eso, y entonces siempre estábamos mezclando teatro y música. Era un poco producto de esa cuestión. Y algo natural. Sí, algo natural, sí. Y algo muy atractivo para el público. Entonces era una gran ventaja. Yo hice, me acuerdo, entre el primer espectáculo que dirigí con el Teatro Universitario fue La Locandiera, de Carlo Goldoni.
una obra del siglo XVIII, pero que yo la adapté y le hice canciones. Ahí trabajaba, mira, trabajaba Vicky Montero, Lucho Barahona, Leonardo Perucci, Alonso Venegas, Rubén Pagura, Anabel Ulloa y Marcia Mayoco. Y ese espectáculo, Adrián Goizueta me hizo la música. Y entonces era medio musical, con una obra italiana del siglo XVIII, ¿verdad? La Locandiera. Fue una linda experiencia. Hice varias experiencias con teatro y música, es cierto. Tengo que ponerme a hacer recuento de esas cosas, porque siempre tuve la música presente. Cuando hicimos 1856, por ejemplo, me acuerdo, Allen Torres hizo la música y Rodrigo Salas hizo la batalla de Rivas, por ejemplo. Lo que hicimos fue, los actores narraban contextos de testigos de la batalla de Rivas, contando cómo va la cuestión. Y Rodrigo Salas tocaba 3 timbales, y entonces era una cosa riquísima con aquellos timbales sonando y los actores contando y toda la cuestión. No una representación de Juan Santamaría pegando el fuego, sino como más bien la gente viviendo esa batalla, ¿va? Esa fue una experiencia bonita también. Bueno, estábamos en Nueva York. No importa que haga el desorden, ¿verdad? Ningún problema. De todas maneras, así es como debe ser la memoria, aleatoria, no en la línea rígida del tiempo. Volví y ya me encontré el mundo cambiado aquí totalmente. Todo había cambiado mucho. El grupo con el cual yo había trabajado ya no seguía con la municipalidad, lo habían cerrado, el proyecto. Rubén había escrito una obra, la historia de Ixquic, basada en el Popol Vuh, que me dijo, mira, escribí una obra para que la montemos con los músicos y los actores, no sé qué. Recién llegado yo. Y leí la obra y me pareció interesante. Y cuando le dije, como un par de semanas después, comenzamos, trabajemos entonces el texto, me dice, no, mira, ya no se puede porque ya disolvieron al grupo de música y al grupo de teatro de la municipalidad. Entonces se acabó la posibilidad. Y le digo, no se acabó la posibilidad. Yo había hecho mucho trabajo con obras de Darío Fo, con trabajo de unipersonales. Y le digo, hagámosla vos y yo, solo vos actuás. Y me dice, pero ¿cómo son 20 y tantos personajes? Y le digo, sí, vos los haces todos y haces la música también y toda la cosa. ¿Cómo hacemos? Y le digo, reescribís la obra mientras la vamos montando. Entonces la fuimos rehaciendo y terminamos con un espectáculo que lo estrenamos posiblemente en 1990. No, 91. Hace 30 años. Todavía Rubén sigue dando la obra en Argentina. Y entonces con eso comenzó una etapa de trabajo de varios años, que fue más o menos todo el resto del siglo XX, que estuvimos trabajando Rubén y yo con unipersonales. A partir de eso hicimos después otra obra, Memorias del Ombligo del Mundo, basado en la historia de la isla de Pascua. Hicimos después Culopatía de Estado, una farsa también dentro de esa onda. Y nos dedicamos a trabajar con el CELCIT, que es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, con sede en España y en Argentina, y con ellos estuvimos girando como 10 años, haciendo teatro, sobre todo en Argentina y en España. En España hicimos mucho teatro. Fue un tiempo en que nosotros nos dedicábamos a hacer teatro aquí en Costa Rica
para exportar. Ya en ese tiempo, las condiciones, eso me separó un poco de lo que fue el destino de la actividad del movimiento teatral del país. Porque ya aquí a los colegas lo que les tocó fue hacer los pequeños teatritos, sobrevivir ahí en los teatrillos de Cuestemoras, y la compañía la fueron desmantelando hasta que ya no fuera una compañía, sino simplemente un equipo de burócratas y de técnicos, y que es lo que es hasta la fecha. No es una compañía de teatro, no sé por qué se llama así, pero eso me vinculó más bien con otra cosa, ya más bien con un teatro como a nivel internacional. Viajamos mucho, nos fue muy bien, hicimos temporadas en Argentina, ganamos el premio de la Asociación de Críticos de Argentina, ganamos otro premio en Egipto, en un festival internacional allá, fuimos muchas veces a Canarias, estuvimos por distintas partes, en Venezuela, en Cuba, en Uruguay. Y si le pregunto por su obra favorita, ¿cuál es y por qué? ¿De obra mía? Sí, de las que usted haya dirigido y escrito luego. Bueno, es difícil saberlo. Posiblemente, bueno, con la obra, hay una obra con la que me dieron el premio Aquileo Echeverría, que es una Juana de Arco que yo escribí y estrené aquí en la salita de la calle 15, una versión pequeña, antes de irme a Nueva York. Y cuando yo volví de Nueva York, me permitieron hacerla con la Compañía Nacional de Teatro, ya un espectaculote y toda la cuestión, que fue un espectáculo muy bonito, muy exitoso, con Ivonne Brenes haciendo de Juana, actores espléndidos, trabajé con todas las condiciones disponibles ahí. A ese espectáculo le guardo especial afecto porque fue como muy exitoso, digamos, en ese sentido. Y porque era era mi relato de la vida de Juana de Arco, que tenía mucho que ver con cómo había sido el destino de Centroamérica en la época de la guerra centroamericana de esos años. Un poco así fue como yo lo vi. Pero por otras razones, los trabajos, digamos, más íntimos que he hecho de exploración, he hecho trabajos a los cuales les tengo especial afecto. Qué sé yo, una vez hice, por ejemplo, Mujer y Carnicero, con textos de Heiner Müller, actuando Flor Urbina, que creo que fue un trabajo de exploración muy interesante sobre el trabajo de unipersonal y la expresividad actoral y la técnica de disociación de los recursos expresivos del actor. Ese espectáculo me permitió profundizar en ese sentido. Hay otros espectáculos a los que le tengo especial cariño por cómo pude trabajar. Hace poco hice Fuego en el Sótano en el Teatro La Fortina, que fue un teatro que abrieron aquí, y le tengo cariño porque fue como el aporte que intenté hacer para esa pareja de valientes, a Andrea Oriza y Remberto Campos, que trataron de abrir un teatro aquí en Heredia y de sostenerlo. E hicimos un trabajo digno ahí con Arnoldo Ramos y otros compañeros. Pero no se sostuvo, desgraciadamente. Yo no sé, aquí en Heredia no le dieron, el público no le dio suficiente apoyo, no sé, la gente. Todavía aquí la gente más va a misa que al teatro, así que no sé cómo. Tampoco hay espacio físico como para entrenar a la gente que vaya a un mismo lugar. Pero ahí existe el teatro. Yo fui decano de las escuelas de arte,
primera parte de los años 90, y traté de que hubiera una actividad teatral en la Universidad Nacional que atrajera al público herediano. Pero el público herediano Es duro. no va a esas cosas. Pero es que lo que quiero decir es como en el puro centro, porque la Atahualpa del Chopo hay que pegarse su caminadilla. No, el Atahualpa fue posterior. Lo hacíamos ahí, al frente de la rectoría, el Centro para las Artes. Eso fue lo que hicimos nosotros, el Centro para las Artes, con la idea esa. Y fíjate que como no se podía sostener una actividad teatral, entonces pensamos con Vinicio Rojas hacer más bien un programa de buen cine ahí. Pues lo único que saqué de eso, fue que me demandara ante los tribunales la oficina de censura porque habíamos proyectado La Última Tentación de Cristo. Y yo me acuerdo que yo tuve que ir con el abogado de la universidad a los tribunales a defenderme como decano, porque resulta que en la universidad habíamos resuelto pasar una película así. Y me demandó la oficina de censura del país. Bueno, eso le da un poco como idea de que todavía eso me recordó al principio del siglo XX, no me acuerdo cómo se llamaba el director del Liceo de Costa Rica, comenzaron a dar conferencias sobre Darwin e hicieron una manifestación con los curas diciendo que es esa carambada, que cómo íbamos a estar enseñando en el liceo que veníamos de los monos, y los obligaron a renunciar al director. Y yo digo así, Heredia sigue siendo lo mismo. Por Dios. Bueno. Sí. Creo que, yo hubiera pensado eso más de Cartago, de Alajuela, pero no, Heredia está igual. Sí. No, curiosamente en la historia del país, Heredia y Cartago siempre han coincidido en su conservadurismo, y San José y Alajuela más bien un poco más liberales. Pero sí. Me ha contado poco de su familia, porque usted tiene una hija, ¿verdad? Tengo una hijita pequeña, tiene 12 años, pero es impresionante su capacidad para dibujar. Ella ya no se escapa de eso. es su habilidad. He intentado que haga música también, y está estudiando música, pero no es lo que la mata, ¿verdad? Es una hija tardía, porque ya yo, un padre añoso, pero una hija que me ha llenado la vida de alegría. Lindo a esta altura. Como que ya tenía yo edad de ser abuelo de ella, ¿va? Pero ahí la disfruto mucho. Ahora anda en la playa, está en vacaciones. Bueno, para ir concluyendo, mira, yo después de que hice esa experiencia con Rubén, ya entramos al siglo XXI, porque fue ahí al terminar el siglo XX cuando terminé mi trabajo con Rubén. Yo he hecho ya poco teatro por varias razones. Es decir, el mundo en el cual yo había aprendido a hacer actividad teatral cambió. El modo en que se produce actividad teatral ahora es distinto. Yo había aprendido a trabajar con núcleos colectivos, en donde colectivamente uno lo hacía todo, y había público para todas esas cosas. Ahora de pronto ya el mundo es distinto. He seguido haciendo algunas actividades teatrales, he trabajado con la Compañía Nacional de Teatro algunas veces, he podido hacer en estos años, bueno, yo había hecho Hamlet todavía en el finales del siglo XX, pero después se hice la ópera de 3 centavos con la compañía, hice con el proyecto Ibsen, que fue un proyecto que yo dirigí con la Defensoría de los Habitantes y financiación de Noruega. Hicimos primero Melvin dirigió El enemigo del pueblo, un excelente montaje precioso que llevamos por todos los colegios, y luego yo dirigí Casa de Muñecas, y luego hice este espectáculo
que había mencionado antes, mi odisea para el Moderno Teatro de Muñecos, que hemos dado, no sé, 150 funciones, una cosa así, y sigue vivo el espectáculo, a no ser por la pandemia, una de las primeras víctimas de la pandemia, y el fuego en el sótano que hice con esta gente. He intentado hacer algunas otras cosas, pero ya es más complicado. Ahora, durante la cosa de la pandemia, se ha ralentizado toda la actividad. He estado trabajando en este tiempo con la idea de hacer un espectáculo al aire libre con muñecos basado en una obra de Brecht que se llama La condena de Lucullus, que yo la reelaboré totalmente para ver si es posible hacer un espectáculo con muñecos gigantes y con alebrijes. Ahí hay un alebrije, sí, que a mí me encanta, porque es el submundo, es un juicio al héroe muerto que llega reclamando todos los atributos de un héroe, pero lo que se muestra es que lo que fue una plaga para la humanidad, y entonces es condenado al olvido dentro de los muertos. Y entonces ese mundo de alebrijes me lo imaginaba yo como con muñecos y toda esta cuestión. O sea, un espectáculo con muñecos grandes para adultos. Trabajando, pero son solo proyectos que voy trabajando, intentando. He estado también acariciando la idea de hacer un espectáculo sobre la vida de Carmen Lira, que fue muy interesante, y es uno de los personajes importantes de la cultura nacional. Y en esas estoy, esperando, cruzando los dedos para que pase la pandemia y poder volver a abrazar a la profesión y abrazar a los colegas y abrazar al público. Estos videos los suele ver estudiantes de teatro. Ajá. Y me gustaría, usted más como en el área de dirección, si nos quiere hablar un poco de cómo usted trabaja la dirección de un espectáculo. ¿Cómo trabajo la dirección? Uh-huh. Bueno, yo creo que la primera pregunta que se tiene uno que hacer como director al pensar en un espectáculo es, ¿por qué esta obra? ¿Qué le dice esta obra a quién en este momento? Porque los tiempos van cambiando, los acentos de los distintos problemas se van transformando, y entonces hay distintos momentos en los cuales uno toca un tema y hay que darse cuenta qué jugo le va a sacar uno para el público que lo va a ver. Entonces, definir qué quiero decir con la obra, claramente. Definir a quién le estoy hablando. Y luego, qué recursos expresivos cuento ya yo, problema técnico más bien, con qué recursos expresivos cuento para saber qué es posible hacer con este espectáculo. Yo creo que esas son cuestiones como fundamentales, ¿verdad? Primero, resolver la relación que ese espectáculo va a tener con el público, y una vez que eso lo tengo claro, de qué modo puedo utilizar los recursos expresivos con los que cuento. Y no simplemente, ay, es que a mí me gustaría todo rosado con dorado. No, así no. Es decir, sino, ¿qué digo a quién usando este recurso? No que a uno se lo lleven los caprichos. Y la otra cosa, que eso lo he aprendido con el tiempo, yo tenía pensado al principio, cuando comenzaba, que yo tenía que tener todo claro en la cabeza y saber más que todo el mundo que estaba trabajando para orientar a todo el mundo, como que fuera una manada de ciegos que yo tuviera que guiar. Y lo que me he venido a dar cuenta con los años es que el técnico más ínfimo del teatro tiene algo que enseñarle a uno,
siempre. Entonces uno llega y plantea las preocupaciones fundamentales. Es decir, a mí me gustaría que este espectáculo tenga tales características para que obtengamos este resultado en el proceso que vamos a iniciar. Y entonces ahora sí, estoy dispuesto a oír todo lo que la gente quiera proponer. Por supuesto que yo tengo que hacer el plan de trabajo. Es decir, el plan de trabajo tiene que estar orientado hacia aprovechar los recursos que me quiera aportar el equipo. Pero también además ser muy crítico, porque no puede ser ecléctica la cuestión. No es como un buffet en donde uno viene a hacerse una ensalada con cualquier cosa que haya puesto en la mesa, sino más bien ver a ver que todos los aportes sean coherentes dentro del plan. Por eso la estructura del plan tiene que ser muy sólida. Eso sí tiene que ser muy sólido. Pero no las ocurrencias, uno no puede ser cabezón con sus ocurrencias. Uno tiene que estar dispuesto a decir, sí, es mejor tu idea que la mía. Probémosla. Veamos a ver cómo se integra dentro del conjunto. Y luego, una vez que tiene uno armado eso, observar cuál es la reacción del público frente a lo que uno está haciendo para hacerle los últimos ajustes y lograr, digamos, que el espectáculo cumpla su cometido. Eso creo que es otra cosa fundamental. Gracias. Me queda una duda. La favorita en dirección es la de Juana de Arco, ¿verdad? Y también la escrita. No, yo digamos como que es que no valoro mis espectáculos todos como con la misma vara. Entonces, si, pues, digamos, en cuanto a lo que sea de éxito por la oportunidad y la coyuntura con el público, mi Juana de Arco lo fue. Pero lo que ha sido, por ejemplo, qué sé yo, para público joven, la Odisea, por ejemplo, es única en cuanto a ver la alegría que produce en el público joven. Oí la crítica más linda de un público después de ver la Odisea. Una muchacha del Castella dice, viera que cuando yo venía para acá venía con una pereza horrible. Yo dije, ese libro es lo más feo que me ha tocado leer en el colegio. Y vengo con una pereza espantosa para verlo. Y su espectáculo me ha hecho enamorarme de la cuestión y voy a volver a leer el libro. Eso, por ejemplo, para mí es de lo más gratificante. Y eso se lo debo al espectáculo ese. Y en cuanto a lo que es mi satisfacción, en cuanto a experimentación sobre el trabajo de los recursos expresivos del actor, están los trabajos unipersonales que hice con Rubén, la historia de Ixquique, Memorias del Ombligo del Mundo y Culopatía de Estado, y el trabajo que hice con Flor Urbina sobre Mujer y Carnicero, que me parecen a mí que han sido trabajos como... Sí, es que no estaba segura si era como el trabajo que le tenía cariño en dirección, pero también está en la parte de escritura, como Odisea, que también ahí está la parte de escritura. Sí. Si no me equivoco. Sí. ¿Algo más que agregar? Ya hicimos un recorrido en su vida, ya nos devolvimos y vinimos. Yo creo que sí, yo no sé si... Ahora, después, cuando ustedes se vayan, voy a decir, caramba, no dije lo fundamental. Pero no, por de pronto, yo creo, no sé, yo estoy feliz de haberme dedicado al teatro porque el teatro me ha dado grandes satisfacciones creativas, la posibilidad de moverme por todas partes del mundo haciendo lo que me gusta, conocer gente de teatro en distintas partes del mundo. Ha sido muy gratificante porque me decían, estás loco, ¿cómo te vas a dedicar al teatro? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a pasarla mal? Toda la cuestión. Bueno, claro, me dediqué a la educación teatral en la universidad. Eso fue, digamos, algo que me apoyó, ¿verdad? De toda esta cuestión. Pero en cuanto a mis intereses personales, ahora yo el teatro lo he ido relegando porque se me ha abierto un apetito por conocer cosas de la ciencia que yo no había podido tener en desarrollo en mi vida,
Y me he dedicado a estudiar física cuántica, me he dedicado a estudiar astronomía, me he dedicado a estudiar antropología sobre todo, y que son mis grandes pasiones ahora en este momento. Me paso, vos vas a ver mi biblioteca, ahí tengo una bibliotecota de teatro, porque fue la que acumulé durante el tiempo, pero ahora lo que sigue creciendo constantemente es lo que estudio yo sobre ciencia, sobre todo cosas del nuevo paradigma científico, porque todo es creatividad y todo es entender el mundo y todo es entender las relaciones de los seres humanos con el entorno y con el universo. Y la ciencia era el ángulo, digamos, como que yo nunca había desarrollado mucho por haberme dedicado al arte desde chiquitillo en el Castella, y que ahora de viejo, vale, que todavía ahora la vejez dura un poco más, entonces no lo descartan a uno tan rápido. No seguí pegado al teatro. Si tengo oportunidad de volver a hacer teatro lo haré, porque ya es como un vicio de esta cuestión, pero ya la profesión ya la dejé. Don Juan Fernando, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias por todo lo que nos ha contado y por también todos los aportes que usted ha hecho al Teatro Nacional. Creo que yo me tomo esa atribución de agradecerles a ustedes y también por compartir esas historias. Hoy vi el teatro más político, que creo que no lo había hablado con otras personas invitadas. Hoy veo más al teatro como un arma, hoy pienso más en la participación del Estado con el quehacer del teatro, y así nos despedimos. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotras y con nosotros toda esta experiencia. Muchas gracias a ustedes, y a mí me alegra mucho que la gente joven se interese en saber qué hubo antes de que vinieran ustedes a hacerse dueños del escenario, porque el olvido es de las peores cosas que le puede pasar a la gente. Es decir, hay que conservar la memoria fresca siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista de Artistas de Oro.